Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Cárdenas Ospina, estudiante de la Maestría en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación voy a presentar mi ponencia sobre la Maloca, un espacio educativo indispensable para la educación intercultural en el IRE andino. Introducción. Cada vez más entendemos la necesidad de integrar el enfoque intercultural a las prácticas educativas. Entendemos que desde la lógica colonialista del mundo, los conocimientos de los pueblos ancestrales pues, fueron invisibilizados, fueron acallados, incluso casi exterminados, como llamaba eh, Boaventura, ocurrió un genocidio epistemológico frente a los pueblos indígenas. En este sentido, y considerando nuestras realidades sociales actuales, nuestras crisis ambientales, políticas y demás, considero que estos saberes son importantes para poder, digamos, corregir ese rumbo que hemos tomado como humanidad. Por ello, el enfoque intercultural toma tanta relevancia hoy en día y principalmente en Colombia o en la región latinoamericana, puesto que no solo se trata de, digamos, de generar una convivencia pacífica entre las diferencias culturales que caracterizan nuestro país, sino que lo que buscamos o lo que implica esta educación intercultural es que podamos salvaguardar estos conocimientos ancestrales. Por esta razón, cuando me enfrento, digamos, a una realidad educativa en un contexto multicultural, encuentro, digamos, diferentes obstáculos, ¿no? Primero, pues, obviamente, la falta de voluntad política que existe, digamos, no hay unas políticas claras en educación intercultural. Tampoco no existe una formación docente idónea que lleve, digamos, a mejorar esa práctica educativa en contextos donde hay diversidad cultural. Tampoco hay material educativo, ¿sí? Como cartillas o demás, que nos permita facilitar nuestra práctica educativa. Eh, frente a estos grandes retos, yo, dentro de mi trabajo como docente, encontré que la mejor manera de poder abordar ese enfoque intercultural es utilizar los espacios educativos ancestrales, ¿cierto? Espacios como la Maloca, espacios como las casas ancestrales, en las cuales antiguamente y desde siempre los pueblos indígenas han hecho, han desarrollado la educación, han transmitido los conocimientos de generación en generación. La Maloca pues tiene todo un sentido cultural, tiene un sentido cosmogónico, tiene un sentido espiritual y que está directamente relacionado con la formación del ser humano. Por eso mi proyecto de investigación se fundamentó sobre esta idea, sobre cómo construir o cómo generar ambientes educativos interculturales, digamos, desde la misma cosmovisión de los pueblos indígenas. Para comprender un poco el lugar en el cual se ubica mi proyecto investigativo, quisiera desarrollar de manera muy general el contexto en el cual se ubica. Es la institución educativa rural andino, que es una institución que atiende a población mayoritaria, es decir, campesinos, de todos, no tiene un enfoque etnoeducativo. Esta institución se encuentra ubicada sobre las riberas del río Caquetá, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el corregimiento de Mecaya. Allá pues, se atiende a población diversa, ¿sí? Principalmente de la etnia coreguaje, pero también encontramos Muruy, Macaguaje, Nasa y pues afrodescendientes y campesinos de diferentes regiones del país. Esta región pues siempre ha sido caracterizada pues por la violencia política y social de Colombia, donde el desplazamiento forzado y el narcotráfico y demás, digamos, hechos históricos que han ocurrido, pues ha debilitado enormemente a las comunidades que habitan la región. Sin embargo, el pueblo coreguaje en particular aún conserva el uso de la lengua materna y sus prácticas culturales vivas, es decir, los muchachos tienen como lengua materna eh, su idioma propio y se les dificulta en ese sentido hablar también el español. O sea, ellos hablan más que todo en coreguaje. Ese es el contexto en el cual se ubica mi propuesta.
El propósito de la investigación fue promover la reflexión en torno a cómo la inclusión de espacios educativos ancestrales como la Maloca en la institución educativa rural andino contribuiría a promover la educación intercultural y preservar la identidad cultural de los estudiantes indígenas con diferentes orígenes étnicos. El marco teórico y conceptual de mi proyecto de investigación se fundamenta principalmente en la teoría decolonial, ya que es una teoría, un cuerpo argumentativo en el cual se cuestiona digamos, la estructura del poder hegemónico mundial, ¿cierto? Que le damos un carácter colonial, un carácter capitalista, un carácter patriarcal y demás, lo cual permite analizar, digamos, las realidades que enfrentan los pueblos indígenas, las comunidades indígenas de aquí de la región, eh, y que también como teoría pues invita a descolonizar esa estructura del poder y principalmente esa descolonización del saber, ¿cierto? Ese saber que implica reconocer y valorar esos saberes ancestrales que han sido invisibilizados desde la escuela o desde los centros de la producción del saber académico y que por tanto en un marco, digamos, como la institución educativa rural andino, ese conocimiento eurocéntrico pues va o afecta directamente la identidad cultural de los estudiantes. Por eso la teoría decolonial es pertinente para abordar mi proyecto de investigación. Además surgen conceptos que son importantes entender dentro de la interculturalidad, como lo es diversidad cultural, la interculturalidad y, y lo que es, digamos, el propósito de establecer entre la institución, que sería la educación intercultural. La metodología implementada en mi proyecto de investigación pues, se partió desde un enfoque cualitativo, desde el método de la acción, de la investigación de acción participativa, la IAP. Para ello también se diseñaron talleres participativos, observaciones participantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales para recopilar la información. En la metodología, digamos, durante la investigación participaron 4 grupos principales, los estudiantes de grado 10º y 11, con un total de 43 estudiantes, las comunidades indígenas más cercanas a la institución, que era Consará, Becocha Guajira, Jericó González y Coropolla, que son 3 comunidades coreguaje y una muruy, más o menos participaron un total de 25 miembros, entre los cuales estaban autoridades tradicionales, gobernadores, mujeres y jóvenes. Participaron también 7 docentes de la institución y el rector. La ruta metodológica implementada pues, tuvo 5 fases. La primera fue la identificación del problema, en el cual pues evidentemente no se contaba con las estrategias pedagógicas para implementar la educación intercultural y para atender de manera, digamos, pertinente a la población coreguaje, principalmente que no son hablantes del español. Lo otro fue la recolección de la información que se hizo a través de los diferentes talleres, entrevistas, las observaciones y demás. Lo otro fue el diseño de la estrategia, que fue ya una vez teniendo esa información, comenzamos a diseñar un método participativo a través de talleres también, grupos focales que permitieron a la comunidad integrarse y generar esa relación más cercana con la institución, en el cual pues se dieron grandes debates, diálogos en torno a los conocimientos tradicionales, en torno a cómo a la importancia de que la institución abogara por fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, pero esto implicaba que los docentes o la misma institución educativa pues debería conocer de la cultura coreguaje y muruy. Para eso se diseñó esa estrategia participativa. Finalmente, después se implementó la estrategia, es decir, se dieron los diálogos, se desarrolló y finalmente se analizaron los datos y se evaluó el proceso.
Ya en el análisis de los datos, pues se desarrolló una matriz, digamos, cualitativa, en el cual pues surgieron unos temas transversales durante las discusiones, durante las entrevistas, durante las diferentes estrategias y herramientas utilizadas para la recolección de la información. Entre los temas principales que surgieron fue la identidad cultural, la desigualdad idiomática, es decir, la formación docente en pedagogías interculturales, las prácticas educativas contextualizadas, el desconocimiento de las culturas indígenas, la importancia del enfoque intercultural y surgió la propuesta de construcción de la Maloca. Allí pues, en ese diálogo pues están como los tres grupos diferenciados y digamos que en ocasiones habían controversias, en otras no, pero lo que sí era importante es que nos llevaba a la discusión a que era importante fortalecer el tema de esa educación intercultural, de reconocer los saberes y los conocimientos propios de los pueblos indígenas. Como resultado de la investigación, pues tenemos que el reconocimiento de la necesidad de integrar el enfoque intercultural a los procesos educativos. Fue un reconocimiento tanto por parte de las comunidades indígenas, pero también por parte, digamos, del rector, de los docentes, de la comunidad educativa en general. Sí, es decir, se reconoció la diversidad cultural que estaba presente en la institución y en las aulas de clase y que de allí deberíamos los docentes poder desarrollar estrategias que nos permitieran atender de manera pertinente a los estudiantes, principalmente coreguajes, que son los que se les dificulta hablar el español. Otro aspecto fue que surgió y que se ratificó es la maloca o casa ancestral indispensable para el desarrollo de experiencias pedagógicas interculturales. Es decir, hablar de la interculturalidad o hablar del conocimiento ancestral de las comunidades no se puede hablar, digamos, fuera del espacio en el que emerge. La maloca como espacio ancestral, como lugar en el cual se ha recreado toda la cosmovisión de los pueblos, como lugar en el cual se han formado todas las generaciones de los pueblos, es importante que también haga presencia dentro de la institución. Además que implica un ejercicio simbólico, ¿no? de esa, digamos, desde una teoría de colonial, de cómo se ganan espacios simbólicos de entre esas estructuras institucionales que son más occidentales, eurocéntricas, y cómo comienza a integrarse digamos, a ganar espacio esos conocimientos culturales de los pueblos indígenas dentro de una formación académica preponderantemente pues, occidental. Lo otro fue la sensibilización de la comunidad educativa frente a la diversidad cultural y la importancia de los conocimientos ancestrales. ¿Sí? O sea, toda la comunidad estuvo, digamos, de acuerdo en que había unos saberes existentes que estaban vivos y que la institución como tal tenía que obrar para preservarlos, para poder ayudar, digamos, a los procesos también que son comunitarios. Lo otro es el empoderamiento comunitario y mejoramiento de las relaciones entre la escuela y las comunidades indígenas. Digamos, antes de este ejercicio había un distanciamiento evidente, digamos, entre la institución y las comunidades. Con este ejercicio participativo, digamos, logró, digamos, por lo menos dialogarse, escucharse entre las partes, entender un poco esas necesidades que tienen las comunidades y cómo la institución entonces podría ir planteando algunas acciones que vayan, digamos, al fortalecimiento de sus identidades culturales. Lo otro es la resignificación de la labor docente en el marco del contexto intercultural. Es decir, los docentes, o todos los docentes, me incluyo, éramos conscientes, digamos, de la dificultad, digamos, en los procesos académicos frente a los muchachos que son coreguajes, que a veces pues, no entienden las clases, no saben leer bien el español, no hablan bien el español. Entonces, ¿cómo romper esas barreras idiomáticas que existían o que existen en el aula? Y pues para ello, digamos, lo fundamental de comenzar a construir otro tipo de metodologías pedagógicas, metodologías más participativas, digamos, en el marco, digamos, del desarrollo de proyectos de investigación frente a la cultura, integrarlo y buscarlo, digamos, integrarlo dentro de la estructura curricular. Esto implica o da por lo menos un primer paso a esa resignificación de la labor docente en este marco de la educación intercultural. En conclusión, las conclusiones a lo que llegó la investigación, uno fue
que la implementación de la educación intercultural desempeña un papel crucial en el reconocimiento, en la visibilización y en salvaguardar los conocimientos de los pueblos indígenas, especialmente en el contexto amazónico. Otro es la Maloca como ambiente educativo intercultural, emerge como una estrategia fundamental para abordar los desafíos que obstaculizan la implementación real de la educación intercultural. Y otra conclusión que considero llegué es que la investigación participativa, digamos, desde la IAP, promovió ese diálogo horizontal entre la comunidad educativa y las comunidades indígenas, generando comprensiones complejas sobre los conocimientos y las prácticas ancestrales que deben integrarse a la estructura curricular, para favorecer así las identidades culturales de los estudiantes indígenas y promover una educación pertinente y de calidad. Es decir, la IAP fue fundamental en el ejercicio investigativo y permitió romper esas barreras a veces imaginadas entre la escuela y las comunidades. No siendo más, pues muchas gracias. Esta fue mi presentación.